Buenas tardes, bienvenidos a un relato más aquí en Punto Nemo. Recuerda suscribirte si aún no estás suscrito. Comencemos. Mi abuelo nunca creyó en espantos. Decía que la mayoría de las historias de los pueblos nacían porque la gente tenía miedo de caminar sola por las noches. Sin embargo, hubo una historia que jamás quiso volver a contar después de cumplir los 60 años. Solo la escuché una vez, y con esa fue suficiente. Todo ocurrió a finales de los años 70, cuando todavía era común regresar a caballo después de vender ganado en los pueblos vecinos. Mi abuelo había pasado todo el día en una feria ganadera. No ganó mucho dinero, pero llevaba lo suficiente para comprar alimento para los animales y algunas cosas para la casa. Como quería llegar antes del amanecer, decidió tomar un camino viejo, que atravesaba varias hectáreas del monte. Era un sendero que casi nadie utilizaba, no porque fuera peligroso, sino porque todos los viejos decían lo mismo. Después de las 12 de la noche, ese camino ya no le pertenece a la gente. Mi abuelo siempre se burlaba de ese tipo de comentarios. Aquella noche también lo hizo. Cuando llevaba casi una hora cabalgando, su caballo comenzó a ponerse nervioso. Primero bajó la velocidad, después dejó de obedecer las riendas. Finalmente se quedó completamente inmóvil. Mi abuelo pensó que era algún coyote que podía andar cerca. Intentó hacerlo avanzar, pero el animal empezó a temblar. Jamás lo había visto reaccionar así. Fue entonces cuando escuchó el sonido de otro caballo. No lo veía, solo escuchaba el golpeteo lento de las herraduras acercándose por el camino. Los sonidos eran pausados, que parecía que quien venía montado no tenía ninguna prisa. Unos segundos después, apareció entre la oscuridad. Era un hombre vestido de charro. Traía un traje negro, impecable. Las botas parecían recién lustradas. El sombrero ocultaba casi todo su rostro. Lo único que alcanzaba a distinguir era una sonrisa muy discreta. El desconocido levantó ligeramente la mano, en señal de saludo. «Buenas noches». Mi abuelo respondió por educación. El hombre observó el morral donde llevaba el dinero de la venta. Después le preguntó: «¿Le fue bien en su negocio?». Mi abuelo se sintió algo extraño. Jamás había visto a ese hombre. No entendía cómo sabía que venía de vender ganado. Aún así respondió que sí. El charro sonrió. «Me alegra. Hay quienes darían cualquier cosa por tener una buena racha». Guardaron silencio durante algunos segundos. Después el desconocido volvió a hablar. «Dicen que usted trabaja mucho, pero también quien dice que nunca sale adelante». Mi abuelo no respondió. Aquellas palabras le molestaron. Era cierto. Trabajaba todos los días y aún así apenas alcanzaba para mantener a la familia. El hombre acercó un poco más su caballo, nunca lo suficiente para tocarlo, solo lo bastante para hablar en voz baja. «Yo podría cambiar eso. Yo podría hacer que vuelva a no preocuparse por dinero. Jamás se tendría que preocupar por dinero. Que sus hijos nunca pasen necesidades. Que su tierra produzca como nunca antes». Mi abuelo sintió un escalofrío. Recordó algo que su padre le había dicho muchos años atrás. «Si alguna vez ves un charro vestido completamente de negro que te ofrezca riqueza, no aceptes ni siquiera escuchar el resto». Así que sujetó las riendas y le respondió con firmeza: «Gracias, pero todo lo que tengo lo he conseguido trabajando. Prefiero seguir así». El hombre soltó una risa muy suave. No era una risa burlona, parecía la risa de alguien que ya conocía la respuesta. «Todos dicen lo mismo la primera vez». En ese momento ocurrió algo que mi abuelo jamás pudo explicar. Su caballo, que llevaba minutos completamente inmóvil, comenzó a retroceder por sí solo. No necesitó jalar las riendas. El animal simplemente quería alejarse. Mientras retrocedía, mi abuelo nunca dejó de mirar al desconocido. Entonces una nube cubrió la luna durante un par de segundos. Cuando la luz regresó, el hombre ya no estaba. No había escuchado ningún caballo alejarse, ningún ruido de unas herraduras. Nada. El camino estaba completamente vacío. Solo permanecía un fuerte olor a cuero viejo mezclado con humo.
Al llegar al rancho encontró a varios vecinos reunidos. Le preguntaron por qué había tardado tanto. Mi abuelo respondió que apenas llevaba un par de horas en el camino. Todos se quedaron mirándolos. Uno de ellos le dijo: ¿Un par de horas? Saliste del pueblo a las 10, ya que se van a dar las 4 de la mañana. Mi abuelo juró que eso era imposible. Para él no habían pasado más de 90 minutos. Nunca pudo explicar dónde estuvieron esas 4 horas. Lo más extraño ocurrió unos días después. Mientras limpiaba la montura, encontré una moneda de plata que jamás había visto. Era antigua, no tenía fecha ni escudo, solo el grabado de un caballo con un jinete usando un enorme sombrero. La llevó al pueblo para preguntar de dónde había salido. Ningún comerciante quiso recibirla. Un anciano la observó durante unos segundos y le pidió que la arrojara al río. Hay cosas que parecen dinero, pero nunca deben enterrarse a una casa. Mi abuelo obedeció. Lanzó la moneda al agua y jamás volvió a hablar del asunto. Solo una vez, muchos años después, mientras tomábamos café en el patio, me dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. No sé si era el charro negro, pero sí sé una cosa. Hay personas que aparecen justo cuando más necesitas ayuda. Y si esa ayuda parece demasiado buena para ser verdad, lo mejor es seguir tu camino sin mirar atrás. ¿Qué les pareció este relato? Recuerda, me puedes mandar o escribir acá abajo en tus comentarios alguna historia o algún relato que quieras que cuente en el próximo episodio. Sin más, esto fue Punto Nemo. Te agradezco por haber estado aquí.